Y como ustedes ya son los duros en trigonometría, ustedes ya pueden expresar, perdón, esas oscilaciones en forma de ecuaciones. La ecuación que está aquí representada me está hablando de la velocidad de esta onda. Lambda es la distancia que hay entre pico y pico. Se llama longitud de onda. F es la frecuencia, que ya habíamos visto que se mide en hertz. Si yo multiplico esa frecuencia por la longitud de onda, encuentro la velocidad de esa onda. Entonces, por ejemplo, la onda puede ser luz o puede ser sonido. Entonces, la velocidad del sonido creo que son 340 metros por hora, no me acuerdo. No, debe ser por segundo. No me acuerdo. Digamos que la onda viaja hacia allá. Y digamos que aquí está mi tímpano. El tímpano es una membrana, como una tela. Cada vez que hay un pico, mi tímpano se va a mover y las neuronas que están conectadas a él van a emitir un pulso. Entonces, digamos que cada vez que llega un pico, suena un tac. Entonces, aquí en mi tímpano se perciben tac, 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 tac. Ese tac depende de esta longitud de onda y de la velocidad de la onda. Si la velocidad es mayor, entonces yo voy a escuchar más tacs cada segundo. Tac, 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 tac. O si la velocidad es la misma, pero la longitud de onda es más chiquita, entonces también voy a escuchar más tacs. Tac, 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 tac. Esa cantidad de pulsos por unidad de tiempo es la frecuencia. Y la frecuencia en el sonido está relacionada con la altura del sonido, o sea, con qué tan agudo. Entonces, un sonido más agudo corresponde a una frecuencia más alta, más pulsos por segundo. Y un sonido más grave corresponde a una frecuencia más baja, menos pulsos por segundo. Esta medida de acá hasta acá, no desde el pico hasta el valle, sino desde el pico hasta el punto de equilibrio, se llama amplitud. Y en el sonido es lo que me muestra la intensidad, o sea, qué tan duro está el sonido. Digamos, el volumen. Sí, el volumen entendido como el volumen del radio. Entonces, la intensidad del sonido que se mide en veles, o también decibeles, depende de la amplitud. Pero recuerden que la amplitud no es la distancia de pico a valle, sino de pico a punto de equilibrio. La frecuencia, o sea, la altura de un sonido, si es más agudo o más grave, depende de la longitud de onda. Es inversamente proporcional a la longitud de onda. Pues aquí dice que la longitud de onda, que se representa con lambda, es inversamente proporcional a la frecuencia. Y aquí dice que la amplitud y la intensidad están relacionadas y la frecuencia y la altura están relacionadas. Bueno. Aquí está el señor cantando y yo lo estoy viendo desde un helicóptero. Estas gráficas, estos círculos, se llaman frentes de onda. Cuando este señor canta, empuja el aire. Y esas moléculas empujan a otras. Entonces hay zonas donde hay más densidad de moléculas, ahí se están estrellando. Y hay zonas donde hay menos densidad de moléculas. Las zonas donde hay más densidad de moléculas se llaman frente de onda. Entonces, si el señor está cantando acá, los frentes de onda son como esferas, que se van agrandando y se van agrandando. Y a medida que se van agrandando, van apareciendo nuevas esferas chiquitas en la mitad. Las líneas que son perpendiculares a esos fuentes de onda se llaman rayos. Entonces, este señor emitiendo estas ondas sonoras en este caso, tiene una frecuencia determinada por la longitud de onda, que es la distancia que hay entre frente de onda y frente de onda, una dirección en la cual está emitiendo ese sonido, que son los rayos, que son perpendiculares a los frentes de onda. Bueno, a las ondas les pueden ocurrir tres transformaciones: reflexión, difracción y refracción. Reflexión es lo que le sucede a una onda
cuando se estrella contra un obstáculo grande. ¿Qué significa grande? Que sea más grande que lambda, más grande que la longitud de onda. Entonces acá está nuestro señor cantando y aquí hay una pared mucho más grande que la longitud de onda. ¿Qué va a pasar entonces? Se va a reflejar el sonido. Reflejar el sonido es la imagen especular con base en este espejo. La imagen especular es como si hubiera una fuente ficticia de sonido, pero ubicada acá. Ubicada al doble de esta distancia. ¿Sí? La imagen especular de esta fuente es esta fuente. Esta fuente es ficticia. Es estos frentes de onda son pedacitos de un círculo cuyo centro está aquí. Entonces, en la reflexión, lo que ocurre es como si la fuente quedara al doble de la distancia que hay desde la verdadera fuente hasta el obstáculo. Bueno. Difracción. Cuando el obstáculo es chiquito, ¿qué significa chiquito? Más pequeño que la longitud de onda, más pequeño que lambda. Cuando el obstáculo es pequeñito, entonces lo que ocurre es que las ondas rebotan y uno se puede imaginar que el obstáculo es donde está ubicado la fuente del sonido. Entonces no es el doble de la distancia, no es imagen especular, sino es ahí donde está el obstáculo, donde surgen las nuevas ondas. Esto es difracción. Lo interesante o raro es que la difracción se puede presentar por un obstáculo que sea una piedrita o por un obstáculo que sea un hueco. Está aquí el señor cantando y aquí hay una enorme pared, pero la pared tiene una puertica, un hueco. Si el tamaño del hueco es lo suficientemente chiquito, o sea, más pequeño que una longitud de onda, entonces el hueco, el sitio del hueco es el origen de las nuevas frentes de onda. Entonces la difracción se puede presentar o por un obstáculo material o por la ausencia de material cuando el obstáculo en realidad es un hueco. Entonces esto es un evento interesante porque acá se presentan las dos. Se presenta reflexión en todo este pedazo de pared, reflexión en todo este pedazo de pared, y en el huequito, difracción. Bueno. La más difícil de entender es la refracción. La refracción ocurre cuando mi onda cambia de medio. Digamos, se estaba desplazando por el agua y ahora se va a desplazar por un ladrillo. Era luz y antes se estaba desplazando en el aire y ahora se va a desplazar en el agua. Esos medios tienen diferentes densidades y ese cambio de densidad hace que mis ondas cambien de dirección, los rayos cambian de dirección, que mis ondas cambien de velocidad, en el medio más espeso se van a mover más despacio, cambien de dirección, cambien de velocidad, pero no cambia la frecuencia. Como no cambia la frecuencia, la metáfora más bonita para tratar de entender esto es soldados marchando. Cuando los soldados están marchando al mismo ritmo. Sus pasos tienen una frecuencia constante. Pero si les toca marchar en el barro, que es más espeso, aunque los pasos tengan el mismo ritmo, cada paso va a ser más cortico y van a avanzar más despacio. La velocidad de su desplazamiento, la velocidad de la onda, va a ser más lenta. La frecuencia va a ser constante. La longitud de onda va a ser más chiquita. Bueno, entonces acá están representados nuestros soldados marchantes. Esta es la primera línea. Esta es la segunda línea. Estos son los que están detrás, la tercera línea. Están marchando hacia la derecha. El sentido de la marcha es el rayo, acá está el rayo, que es perpendicular a los frentes de onda. Cada fila de soldados marchantes es un frente de onda. La distancia que hay entre fila y fila es la longitud de onda. Aquí dice lambda 1. Bueno, aquí están marchando en el piso normal, cemento. Y este otro ambiente es de un piso difícil.
digamos que sea barro. Cuando marchan en el barro siguen marchando al mismo ritmo, pero avanzan más despacio, porque los pasos son más corticos. Entonces, los de la primera línea van acá. Los que están entrando hasta ahorita en el barro, desde la quinta línea, van acá. Como en el barro es más difícil andar, pero el ritmo es el mismo, esta distancia, lambda 2, la longitud de onda es más chiquita. Por ser esa distancia más chiquita, la dirección de los rayos va a cambiar. Ya no va a ser esta, ahora va a ser esta, perpendicular a los nuevos frentes de onda que están más cerquita unos de otros y que han cambió un poquito la dirección. Entonces, repito, la frecuencia es constante, la dirección cambió, este es el rayo incidente, este es el rayo refractado. La distancia entre frente de onda y frente de onda, o sea, la longitud de onda cambió. Acá en el medio fácil era mayor, acá en el medio difícil es más chiquita. Y hay una relación que se llama la ley de Schnell. Schnell en alemán significa veloz, que me establece cómo cambia la dirección. Entonces me dice, la densidad del medio suave es inversamente proporcional a el seno del ángulo incidente, con la misma constante de proporcionalidad, que son inversamente proporcionales la densidad del otro medio con el seno del ángulo refractado. Eso es más fácil de ver acá. Ustedes ya saben que inversamente proporcional es multiplicación. Entonces, si yo multiplico la densidad del medio 1 por el seno del ángulo incidente, eso va a ser igual a la densidad del medio 2, ρ 2, por el seno del ángulo refractado. Ley de Schnell. El señor rápido, Mr. Fast. Bueno, efecto Doppler, y es lo último que veremos de ondas. Es bonito. Y se presenta con todo tipo de ondas. O sea, la luz también sufre efecto Doppler. Bueno, esto es una oreja. Ahí está mi timpanito. Ahí estoy yo escuchando a este señor que está aquí cantando. Ninguno de los dos se está moviendo. No nos estamos ni acercando ni alejando. Entonces, el tono con el que él está cantando, digamos la 440 Hz, no, es el mismo tono con el que yo lo estoy escuchando. El mismo lo, el mismo lo. Pero si yo me empiezo a mover hacia donde está él, voy a encontrarme los frentes de onda con mayor frecuencia. Entonces, él está cantando con el mismo tono y la distancia, lambda, entre frente de onda y frente de onda que él percibe es constante. Pero los lambda que yo percibo son más chiquitos cada vez. Porque como yo me estoy desplazando, los frentes de onda se van a estrellar contra mi tímpano con más frecuencia. Entonces, él canta un no y suena no, pero yo percibo un no más agudo porque yo me estoy acercando hacia él. Y si me alejo hacia él, la distancia entre frente de onda y frente de onda que yo percibo va a ser mayor, la frecuencia va a ser menor y el sonido va a ser más grave. Ese es el motivo por el cual, por ejemplo, cuando ustedes vean una carrera de carros de Fórmula 1 y la oigan, van a escuchar que cuando el carro se acerca al micrófono, el sonido del motor se va agudizando. Y cuando el carro se aleja del micrófono, el sonido se va volviendo más grave. Entonces uno escucha el carro, cuando se está acercando, se va agudizando, y luego se agrava porque se va alejando, y aplica para la sirena de las ambulancias, para las estrellas. Mientras están más lejos, se alejan más de nosotros. Y entonces la luz que percibimos de ellas sufre un corrimiento hacia el rojo, porque el rojo tiene menos frecuencia que el violeta. Bueno,
explicado el efecto Doppler sin fórmulas. Las fórmulas son bonitas, son fáciles de deducir, pero no entran en análisis. Lo único que necesitamos saber